En nuestra búsqueda de la guerra de Troya, hemos hablado constantemente de Homero. Su poema épico, la Ilíada, relata la leyenda de la guerra de Troya. Con la Ilíada se inicia la literatura europea y sigue siendo uno de los libros más leídos. Aquí la editorial Penguin está tirando la 35ª impresión de su versión desde 1952. Eso significa alrededor de 1 millón de copias solamente de la versión en inglés. Así que si Homero viviera, sería un hombre muy rico. La razón por la cual todavía se lee no es porque sea un clásico, sino porque es un gran narrador que utiliza un lenguaje maravilloso aún en las traducciones. Nos da una imagen tan bien realizada de la edad heroica que desde entonces el público ha sido incapaz de resistir la idea de que pudiera ser real. ¿Existe alguna verdad histórica detrás de la leyenda de Troya de Homero? ¿Acaso la leyenda se basa, como a mucha gente le gustaría pensar, en un hecho real de la Edad del Bronce? ¿Una guerra de Troya histórica? En busca de la guerra de Troya. Narrada en español por Óscar Arzamendi. Tercera parte. El cantor de leyendas. Siempre se ha visto a Homero como el primer y más grande poeta de la cultura occidental. Pero ¿qué conexión, si existe alguna, hay entre Homero, quien pudo haber escrito en el siglo VIII a.C., y los bardos micénicos del siglo XIII a.C., cuando la guerra se supone tuvo lugar? La leyenda de Troya ha sido relatada a través de 2500 años. Según la leyenda, de Grecia, una armada de 1000 barcos llegó para tratar de recuperar a la reina griega o aquea, Helena, que se había fugado con Paris, príncipe de Troya. El contingente se reunió en Náulide, Grecia Central. Ahí, su líder Agamenón sacrificó a su hija Ifigenia para obtener la protección de los dioses para la guerra. Después de 10 años de sitio, la ciudad fue destruida. Desde entonces, las generaciones posteriores han visto en esta leyenda la imagen arquetípica de la tragedia de la guerra. Los héroes de Homero pelearon con armas de bronce, pero el retrato del sufrimiento común, tanto de vencedores como de vencidos, es universal. Me viene a la mente un nombre incluso en el desierto occidental, el general Sir John Hackett. Es una historia sobre la clase de gente que yo conozco. No importa de dónde vienen, qué nacionalidad o ambiente tengan. Son gente que lucha y muestra muchas de las características de la gente que yo he conocido en circunstancias que para mí no han sido desconocidas. ¿Esto le sugiere que los acontecimientos de la leyenda de Troya, como los relata Homero, son una simple leyenda o que de hecho reflejan una realidad militar? Así lo pienso. Recuerdo cuando estábamos fuera de Mersmitrón, en medio de una batalla que duró todo el día, desde el amanecer hasta el anochecer. Ahí estábamos, y las balas alemanas prácticamente nos pasaban por encima. Y comíamos, hablábamos poco, apenas dormíamos, y solamente esperábamos la mañana. Al igual que la historia acerca de las fogatas de los aqueos y los troyanos, como estrellas que centellaban una frente a la otra en la oscuridad de una clara noche, mientras los hombres que estaban alrededor esperaban la batalla que comenzaría por la mañana.
Y no puedo evitar preguntarme si los pensamientos y sentimientos que invadían el corazón y mente de esos hombres eran diferentes de aquellos que en esa ocasión en Mersmitrón yo sabía estaban en los nuestros. Mil fuegos ardían en la planicie, y bajo el brillo de cada una había 50 hombres. Mientras tanto, el pánico inmortal, compañero del miedo, dominaba a los griegos, ya que incluso sus mejores hombres estaban invadidos por el terror. Empezamos en Troya misma. Arqueólogos han comprobado que existió una ciudadela ubicada en el lugar exacto donde dice la leyenda de Homero, en la boca de los Dardanelos. Una fortaleza real con muros y puertas muy bien construidas. Hallazgos de alfarería revelan las relaciones comerciales que se tenían con la Micenas de Agamenón. Pero esto no prueba que la leyenda de Homero sea real. ¿Existe algo en el lenguaje de Homero que nos diga si su historia realmente se remonta a 500 años antes de su época? Empezaremos con el texto, el que vimos salir de la imprenta. Esta es una traducción de impresiones modernas que se basa en este gran libro. La impresión original de la Ilíada de Homero, hecha en Florencia en 1488 y que es un gran libro. Los académicos griegos que formaron este texto utilizaron manuscritos medievales. Detrás de estos manuscritos medievales está el papiro romano, que se conservó en fragmentos en el desierto de Egipto. Pero esta tradición escrita solo nos remonta cuando mucho hasta el año 550 a.C. En otras palabras, 700 años después de la guerra de Troya y tal vez 200 años después de la época de Homero. Entonces hay un problema. ¿En verdad Homero, quien quiera que haya sido, escribió el poema? Bueno, la opinión en tiempos romanos fue que él no lo hizo y que el poema se había conservado oralmente por un largo periodo antes de ser escrito. Y si ese fuera el caso, entonces el texto que conocemos ya como libro realmente es el registro de una tradición oral de 2500 años de antigüedad. Entonces la pregunta es ¿cómo probarlo? El texto de Homero, si lo escribió, contiene características que son verdaderamente difíciles de explicar. Y las más importantes son las repeticiones. El texto está repleto de líneas, frases y hasta párrafos repetidos. Y entre estas existe una característica especial que es la que llamamos fórmulas, etiquetas descriptivas o epítetos aplicados a los héroes. Aquiles, el veloz corredor; Héctor, el del casco brillante. Podemos hacer aquí uno en el papiro Teus Aduceos, Odiseo el brillante, y más adelante, Odiseo el del corazón grande. Un grupo más interesante de epítetos es el que Homero aplica a Troya, a la que llama la bien construida, con finas torres, con mucho viento y con muchos caballos. Ahora, ¿Homero hizo estas descripciones o existían mucho antes que él, incluso tal vez antes del fin de la Edad del Bronce? Para responder esto, necesitamos saber un poco más sobre el propio Homero. La identidad de Homero sigue siendo un gran misterio. ¿Era un solo hombre, varios o incluso una mujer? Los expertos modernos no logran concordar. Los antiguos piensan que era un solo hombre, cuyo nombre misteriosamente significa el rehén. Creen que era ciego, que vivió justo antes del año 700 a.C. en Ionia, lo que es ahora la costa oeste de Turquía. Aquí emigraron griegos en el oscurantismo que siguió a la caída de la civilización micénica. Era un nuevo mundo que vería el nacimiento de la ciencia, medicina y filosofía de Occidente. Si Homero existió, trabajó como un cantante profesional, un bardo, en las cortes reales y de la nobleza de aquellas costas. Su sociedad era una sociedad oral al margen de la literatura. Los antiguos asumieron que él escribió el texto.
Pero los académicos modernos piensan que la Ilíada se escribió un siglo o más después de su muerte, que el propio Homero trabajó en una tradición puramente oral. ¿Pero qué significa esto? Kilgalligan, en la costa del Atlántico, en el condado Mayo, Irlanda. Aquí, la tradición oral ha continuado. El último representante de épicas de la longitud de la Ilíada murió solamente hace 40 años, pero todavía existen narradores que recitan leyendas de hazañas heroicas en un lenguaje heroico. Se parecen mucho a Homero en su estilo de hablar, especialmente en las fórmulas o series cuyos repetidos pasajes, como los de Homero, son muy formales. El narrador que vamos a oír no sabe ni leer ni escribir, y solamente habla en gaélico. Su nombre es John Henry. Durante los últimos 10 veranos, el repertorio de John ha sido grabado por el doctor Seamus O'Cahoin de la Universidad de Dublín. John todavía no se queda sin historias. No antes de que el día empezara a clarear, cuando Martan el justo guerrero también se levantó. Se lavó, se puso su armadura y traje de oro y tomó estrella de conocimiento y espada de luz. Fue al establo con su padre el rey y escogió a la mejor oveja. Se fueron a tal velocidad que iban alcanzando al viento que iba delante de ellos. Mientras el viento detrás no podía alcanzar la caída de la noche y el final del día. Martan se recargó sobre un árbol y frotó sus manos. Tenía un anillo en memoria de su antiguo amor por la justa mujer de Irlanda. ¿Qué quieres?, preguntó el anillo. Necesito un barco fuerte, bien construido, respondió Martan, para llevarme a la isla. Tardó más en decir estas palabras que en estar el barco esperando en el embarcadero. Martan subió a bordo. No podría separarlo línea por línea, para mí, para la traducción. ¿Es una cosa difícil de hacer para un narrador? Es muy difícil de hacer y es muy difícil de traducir, ya que existen muchas palabras que no significan nada. Es literatura. Está completamente dentro de la antigua tradición del bronce. Pero solo para tomarle el gusto. Bueno, levantan sus velas. Tal vez velas ondeantes o hinchadas o algo así. Largos trozos de cuerda en la punta de los mástiles. 200 remando. 12 al timón. Arena subiendo y espuma bajando. Splish, splash. Ballenas y focas nadando junto a ellos. En inglés se puede decir que al final zarparon y llegaron. Pero por supuesto que es mucho más complicado que eso. ¿Qué fue lo que le impulsó a aprender esto? Creo que John es el hombre más indicado para responder esto. John dice que este era el deseo que siempre hubo en su mente. Estaba ansioso por conocer historias y, por supuesto, las obtuvo. Nadie en Kilgalligan está aprendiendo estas historias de John para transmitirlas como él lo ha hecho.
Su único público es una grabadora, un signo importante de que esta tradición está llegando a su fin. Ahora no tenemos la necesidad de los guardianes de esta tradición. Hoy en día grabamos nuestros deberes a través de una terminal de computadora, no de la memoria de un bardo. La idea de memorizar 200 nombres de un vuelo internacional nos puede parecer absurdo. Relatar un poema de la longitud de la Ilíada nos parece inconcebible. Todavía es posible ver dicha actuación. Para encontrarla, debemos viajar muy lejos. Este es el paisaje estéril de la Armenia turca, cerca de la frontera soviética y a 1600 kilómetros del Egeo de Homero. Los turcos emigraron a estas tierras de la estepa del Asia Central en el siglo XI después de Cristo, trayendo consigo su antigua tradición. En la ciudad de Kars todavía sobreviven. Como Homero, estos hombres son bardos profesionales. Cantan y actúan en bodas, banquetes y funerales. Fueron entrenados desde la infancia por un maestro. Este hombre, Sheriff Tashiliova, fue elegido a los 7 años porque desde entonces mostró que tenía el don bárdico. Ahora es un maestro. Su repertorio incluye 100 leyendas de la épica medieval turca de Korolu, muchas de ellas de más de 1 hora de duración. Ahora canta de Korolu. Escucha estas palabras mías, Korolu. El hijo de un héroe no puede convivir con bebedores de vino. El hijo de un héroe no puede perder el tiempo con la música. Aquí en Kars, el público se sienta durante 3 horas, el tiempo que nosotros nos sentamos en un cine, asombrados por el acto y por lo poético del canto. Aquí todavía es posible sentir el trabajo de oratoria de un bardo cuando tiene el público que cree en su magia. Deja al caballo blanco ir, déjalo libre. Y deja tu sufrimiento, déjalo libre también. Escucha las palabras de tu padre, Korolu. No le des la espalda a tu propio rey, mi héroe. Por más lejano que parezca, Homero hizo lo mismo hace 2500 años cuando cantó la leyenda de Troya. Başlarına gözlerine saçlarına
Pero, ¿qué nos dice tal actuación sobre la forma en que los textos de Homero llegaron a nuestros días? En la Odisea, el rey Ulises alaba al bardo Demódoco por su maravillosa actuación de la leyenda de Troya. La cantas, dice, como si hubieras estado ahí, o hubieras hablado con alguien que sí estuvo. En Irlanda y Turquía nos dimos una idea de cómo los bardos alcanzan este tipo de efecto. La clase de fórmulas, por ejemplo, utilizadas por John Henry en Mayo, muestran el mecanismo de memoria y muestran cómo los antiguos elementos pueden ser conservados dentro de las fórmulas y su sistema de rígidos patrones métricos. En Turquía, la gran extensión de la épica Korolu y su antiguo lenguaje medieval enseña cómo poemas de esta longitud pueden ser memorizados y transmitidos oralmente por un solo hombre, un profesional. Es muy interesante que ambos públicos, en Irlanda y en Turquía, vean al narrador como un profesional, en una profesión especializada. Para Sheriff Tasheliova, de Kars es simplemente su trabajo. Pero nos tenemos que preguntar si de hecho esta leyenda se remonta a la Edad del Bronce. Y antes de hacerlo, vale la pena señalar que no existe nada intrínsecamente inverosímil en la idea de que la Ilíada pudiera remitirse a un testigo de la guerra de la Edad del Bronce. En la Europa del oscurantismo, en la Edad Media, los reyes vikingos en sus campañas llevaban a los bardos profesionales consigo para que compusieran poemas sobre sus hazañas. Estos fueron escritos muchos años después. Si esto pudo suceder en la cultura heroica, pudo suceder en la Grecia micénica. ¿Pero sucedió? ¿Existió un poema bárdico de Troya? ¿Cómo fueron transmitidas las historias a través de los 500 años anteriores a Homero? Estas preguntas son ahora el centro de la investigación académica creada por Homero. En Cambridge, el Dr. John Chadwick, experto en Grecia de la Edad del Bronce, está especialmente interesado en el problema de la transmisión de las leyendas antes de Homero. Creo que han sido transmitidas al ser enseñadas de generación en generación. En estas generaciones existen personas que se dedican a aprenderlas. No creo que se transmitan de una manera exacta y pura. Tratarán de irlas mejorando al recontarlas, o tal vez olvidarán lo que era la historia original. O conscientemente combinen dos historias. Esta es la impresión que nos da Homero, excepto que, claro está, al hacerlo, él creó una obra maestra. No solamente recopiló poemas aislados, sino que los transformó en un poema completamente nuevo. Pero sus fuentes sin duda fueron versiones de eventos de tiempos micénicos transmitidos oralmente. ¿Estaría usted preparado para aceptar que contienen, que incluyen, la historia de un saqueo de una ciudad llamada Troya? Creo que sí existe un poema del saqueo de Troya. Creo que los detalles que Homero incluye vienen de un sinnúmero de otras fuentes también. Pero me parece cierto que existe alguna conexión entre Troya y la Grecia micénica. Pero, ¿cuál es esa conexión? ¿Por qué la tradición griega centra su leyenda más famosa y a su armada de 1000 barcos en este pequeño lugar? ¿Podríamos detectar a través de las claves en el lenguaje de Homero cuándo se convirtió Troya en el centro de la leyenda? La descripción de Troya en la Ilíada sugiere que los bardos de la época de Homero sabían cómo era la ciudad.
Homero nos da varios datos interesantes acerca de la situación general en Troya. El primero es que hace mucho viento, mucho viento. No creo que sea nada más una frase hecha por el autor, ya que quien haya estado aquí sabe que el viento del norte sopla durante los 12 meses del año, y que en esa época, cuando no había humidificadores, podemos suponer lo que esto pudo hacer con el cutis de Helena de Troya. Además, aunado a ese medio tan airoso, está la altura del lugar. Homero nos dice que era muy elevado. Esto podía parecer una exageración, pero tenemos que recordar que la colina era mucho más alta que ahora. El nivel del palacio debía estar más arriba de mi cabeza. Los constructores clásicos cortaron la punta. Las excavaciones de Schliemann quitaron los lados. Y tenemos que imaginar que la colina era mucho más compacta y empinada. Así que era un alto promontorio expuesto a las ráfagas del viento del norte. Esto también era probablemente verdad en la época de Homero. ¿Acaso Homero sabía cómo era Troya en la Edad del Bronce? Aquí ha habido un dramático descubrimiento. Muestras extraídas de la planicie revelan que en el tiempo de la guerra de Troya, la ciudad se ubicaba sobre una gran bahía que desapareció durante la época clásica. Esto podía estar reflejado en las descripciones de Homero sobre la navegación de los Dardanelos a Ilión, y cuando habla de una gran bahía del mar frente a Troya. ¿Esto era cierto todavía en la época de Homero? ¿Existe acaso algo en sus retratos de la ciudad que se remonte a la época de la guerra de Troya? 3 frases nos muestran el manejo original de la memoria bárdica de la Troya en la edad tardía del bronce. Primero, Homero habla sobre la gran o sagrada torre de Ilión en la entrada principal de la ciudad. Aquí, Andrómaca, la esposa de Héctor, corrió como una mujer enloquecida al enterarse que los troyanos iban perdiendo. En la entrada principal de la ciudad había una torre con un altar lleno de pedestales para los ídolos de los dioses troyanos. ¿Es la sagrada y gran torre de Ilión de Homero en verdad una memoria genuina de la torre de la Troya de la Edad del Bronce? Segundo, Homero relata que los griegos casi entran a Troya cuando el héroe Patroclo intentó 3 veces escalar los inclinados y almenados muros de Troya, pero 3 veces fue vencido por Apolo. Los muros de la Troya histórica tienen un ángulo característico, pero en la época de Homero estaban enterrados ya bajo las ruinas. El último pasaje concierne a los finos muros de Troya que Homero dice fueron construidos con la ayuda de los dioses. Aquí nos da detalles extraordinariamente precisos. Relata que en un punto del circuito, en la parte oeste, había una sección de la muralla que no había sido reemplazada por las hermosas construcciones de Apolo y Poseidón. Que en la parte occidental había un muro frágil y mal construido, parte del circuito antiguo. Y ahí fue donde la diosa Atenea dijo a los griegos que debían atacar Troya. Sorprendentemente, cuando Dörfel excavó el circuito de Troya 6 en 1893-94, encontró que en la parte oeste había una sección de un antiguo circuito que no había sido reemplazada. Es imposible que Homero haya visto esto. Él lo relataba 500 años después de que esta sección estaba bajo escombros. Lo que nos sugiere que estaba incorporando de la memoria bárdica imágenes originales del lugar de la Edad del Bronce. Lo que obliga a que nos preguntemos si Homero hablaba de una guerra real. Descubrimientos hechos por los arqueólogos muestran que los bardos sí transmitieron a Homero memorias genuinas de la guerra micénica. Homero describe detalladamente lo que claramente es un casco micénico con hileras de colmillos de jabalíes cosidos a él.
Aunque él vivió en la Edad del Hierro, en todas partes de la Ilíada, Homero asume que las armas de los héroes estaban hechas de bronce. Al describir sus espadas, Homero algunas veces utiliza la frase rellenadas de plata. El recuerdo y aún la expresión pueden ser micénicos. Entonces los bardos sí transmitieron a Homero recuerdos reales de la clase guerrera micénica, caballeros de la Edad del Bronce armados. El artista histórico Peter Connolly, experto en armamento antiguo, ha reproducido a los héroes de Troya con herramientas micénicas que posiblemente se basan en las descripciones de Homero. Tenemos pedazos de armaduras y algunas ideas provenientes de Europa Central y otros lugares que nos permiten suponer cómo eran. Se han encontrado en Troya 3 láminas como esta. Si uno se fija en los hoyos laterales, se puede ver que aquí eran cosidos, ya sea por debajo de una tela o un cuero, probablemente traslapándose así para proteger la costura de tal forma que no se rompiera en el momento de la pelea. La pregunta es, ¿hasta qué grado había una conexión entre la primera época de los trajes de cuero, como esa reconstrucción de una armadura dendra, con la época de la que estamos hablando? Esta armadura es particularmente interesante porque en las descripciones sobre Aquiles, él solo tenía un punto débil, la parte baja de la pierna o el talón de Aquiles. Es muy interesante porque esta cubre desde la nariz hasta las rodillas, donde después tiene unos protectores de piernas protegiendo el frente. Pero si le das vuelta, puedes ver que en la parte de atrás la única zona vulnerable es la parte trasera y baja de la pierna. Fantástico. ¿Qué pasa con lo que dice Homero acerca de los héroes, como el gran escudo de Ajax y las espadas de esa época? Es posible que Ajax pertenezca a una leyenda anterior. El gran gigante armado, con su enorme escudo, pudo venir de una leyenda anterior. Y probablemente también Héctor pertenezca a otra leyenda, ya que también tenía un gran escudo. Dice Homero que cuando Héctor se va después del duelo con Ajax, su escudo le pegaba en los talones y en la parte de atrás del cuello. Esto era porque lo llevaba en la espalda con una cuerda que le rodeaba el cuello y al caminar le pegaba en el cuello y en los talones. Un ejemplo perfecto es la siguiente arma revolucionaria. Esta era una clase completamente nueva de arma, un arma muy severa. Esto es sobre lo que Homero decía, de que podía cortar el brazo de un ¿Así hombre. que este es el despiadado bronce? El peso está arriba, el peso está aquí arriba y es un arma de corte. ¿Fue introducido en esa época, alrededor del período de la Guerra de Troya? Al venir a Grecia las encontramos, y encontramos muchas en Europa Central, pero llegaron a Grecia más o menos en esa época. También estaban desarrollando esto, que es una especie de mezcla de las primeras de tipo micénico, por su manejo, por la ubicación del mango, pero también tiene otras características. Es un arma muy pequeña, pero es un arma de corte, como una hacha de carnicero. Uno puede imaginar a alguien con el brazo cortado. Entonces la Ilíada tiene muchos niveles, algunos más antiguos que la Guerra de Troya, pero hay pequeños elementos que nos remontan a un poema sobre una guerra micénica. ¿Sería posible decir que el poema es acerca de una guerra específica? ¿Que fue una guerra peleada por griegos en la planicie de Troya? En los Dardanelos se ha peleado desde la prehistoria hasta nuestros días. La ironía no se perdió para los admiradores de Homero que murieron ahí, en Troya, en 1915. Dicen que Aquiles se agitaba en la oscuridad y Príamo y sus 50 hijos despertaron asombrados. Oyeron los disparos y temblaron otra vez por Troya.
Este es el cabo Elas, en los Dardanelos, al otro lado de Troya. Aquí está, de lo que fue el Imperio Británico, el monumento que honra a los 36.000 hombres que murieron en 1915 en una guerra tan inútil como la de la misma Troya, Galípoli. Sobre el monumento está la lista de regimientos provenientes de todo el imperio: Assam, Nueva Zelanda, Irlanda, Lancashire. Hombres que sin duda murieron tan atemorizados como los héroes de la otra costa. Imaginen por un momento que todos los archivos escritos de nuestra civilización se destruyeran en una catástrofe inconcebible y que 3 o 4 mil años después los arqueólogos descubrieran este lugar y los cimientos del monumento. Al excavar, tal vez encontrarían fragmentos de la lista de nombres: Singh de Birmania, un Joyce de Dublín, un Wood de Manchester. Me pregunto si con esos hechos simples, sin ayuda de documentos escritos, se podría adivinar la historia de Galípoli, esa desventurada empresa de una potencia imperial que una vez se extendió por todo el mundo hasta llegar a ese airoso y olvidado lugar. La historia de Galípoli, aunque hubiera vivido en la leyenda, jamás se hubiera creído. Fue una guerra real, y esto es un monumento real a esa guerra. Pero ¿qué forma hubiera tenido esa documentación en una sociedad oral prehistórica? ¿Es posible que los bardos tuvieran ese archivo de memoria de la guerra de Troya? Asombrosamente, algo como eso fue conservado por el mismo Homero. En la Ilíada hay una extraña lista de 164 lugares. Homero dice que de ahí provenían las tropas para los 1000 barcos que zarparon a Troya. Se insiste que es la lista real de la expedición griega conocida como el Catálogo de los Bardos. ¿Pero es acaso una lista auténtica de la guerra de la Edad del Bronce que trascendió el tiempo por la memoria de los bardos, o es una ficción posterior? Jeffrey Kirk, antiguo profesor de griego en Cambridge. Muchos de los lugares mencionados se conocieron en la era micénica y dejaron de tener importancia después. Obviamente se basa en la lista de un poema o una prosa de Ulises para su cruce del Egeo hacia Troya. ¿Podría leerme algo de eso? Abrí el Codex Mori en lo referente a Argos y Micenas, ambos interesantes. Hoide Argosti echon tirunthati techio esan, Hermionein asinein tibethiun catacolponicusas, Troidzain eonasti, kai ampaloente pidauron, Hoite echon aiginan, marsitate, kuroia kaion, Tondiauth hegemonon diboe nagathos Diomedes, of them Diomedes, good at the war cry, was leader. And then it goes on to say that yes, with them there came 80 black ships, Toisid ham Ogdo Kunta, Melainai Nees Heponto. De ellos, Diomedes, bueno para pelear, era el líder. Y luego continuó. Sí, con ellos fueron 80 barcos negros. Yo pienso que es un buen ejemplo de contenido micénico contemporáneo de la guerra de Troya y la visión de Homero sobre su época en el siglo VIII a.C. y un poco antes, y todo el periodo entre esos extremos. El problema es detectar cuál es de cuál. Exacto. Y esa, amantes de Homero, es la pregunta de los $64,000. Solo hay una forma de responder: ir y buscar. La capital de Agamenón, la dorada Micenas. Cualquier bardo que se preciara de serlo habría escuchado de ella y otras ciudades mencionadas en el catálogo. Sus leyendas eran famosas, sus muros ciclópeos aún están en pie. Pero es de los lugares oscuros, con frecuencia totalmente olvidados, de donde esperamos probar que por lo menos parte de ese catálogo proviene de la Edad del Bronce.
La búsqueda nos lleva a lugares apartados, como a Tisbe de las muchas palomas, de la que Homero dice fue uno de los 60 lugares en Grecia central de donde enviaron hombres en 50 barcos negros. Las únicas pistas que tenemos son las palomas y el nombre. Aún existe una Tisbe en Grecia central. Como la mayoría de los lugares mencionados en el catálogo no existen en los mapas actuales, entonces debemos preguntar a los residentes. Después de todo, si Homero tiene razón, podrían ser descendientes de los hombres que fueron a Troya. El problema es que existe tanta historia de dónde escoger que la Edad del Bronce no viene inmediatamente a la mente. Αυτό? Αυτό εκεί πέρα ήταν παλαιά να πούμε χτισμένο με πέτρες, μεγάλες πέτρες. Ναι. Αυτό είναι κλασικό? Ναι, είναι πιο πέρα το πύργος, είναι πιο πέρα. Esta construcción cuadrada es la ciudad clásica. Lo que buscamos es 1000 años más antiguo. Πού είναι ο χώρος Μικηναϊκός? Παλαιοκάστρο. Αυτό? Ahí está. Hubo además una tumba micénica enterrada aquí hace mucho tiempo. Ahora es parte del folclore local. En la punta, un típico muro ciclópeo y un poco de alfarería micénica. Tisbe de las muchas palomas era real. Un punto para Homero. Y para las palomas. En Tisbe aprendí mi primera lección. Nunca subestimar a Homero. Amanece en el estuario de Ébrotas, en la costa sur del reino de Menelao, Esparta. En alguna parte, por aquí, según el catálogo, descansa el fuerte de Helos, que envió hombres a Troya en 60 barcos con el contingente espartano. Hoy día esta planicie se sigue llamando Helos, pero la búsqueda se complica por el hecho de que el mar ha retrocedido algunos kilómetros. Después de las palomas de Tisbe, sin embargo, el pasado, incluso el pasado de la Edad del Bronce, ha comenzado a revivir. Si uno se acerca a través de este territorio plano, con estas cañas y pantanos, el escabroso camino y las aves marinas, es fácil imaginar al mismo París acercándose por el mar, porque este era el puerto más importante del Golfo de Helos. Al acercarse, uno puede ver este acantilado de 20 a 30 metros de altura que surge de la planicie alrededor de lo que era, en tiempos micénicos, un pequeño promontorio. Se llama Agios Stefanos. Existía una pequeña ciudad en este escarpado lugar debajo de un impenetrable nudo de espinas. Pero, ¿por qué aquí, cuando no hay nada hoy día? Una cantera abandonada de la Edad del Bronce nos dice el porqué. Agios Stefanos era el punto de exportación de estas piedras verdes que se encuentran solamente en este lugar, por lo que eran muy codiciadas por los reyes de la época. Es el único lugar posible para la ciudad fortificada de Helos. El catálogo de los barcos de Homero dice que Agamenón tomó tropas para Troya no solo de la Grecia continental, sino de muchas islas, incluyendo Creta. Y en los 80 barcos cretenses había hombres que venían de un lugar pequeño y oscuro llamado Ritio.
Aquí no tenemos ninguna clave, solo el nombre, tal vez conservado parcialmente en la ciudad moderna de Rotasi. Aquí existe una acrópolis sin excavar, con alfarería esparcida que se remonta muy adentro en la prehistoria. Los nativos deben pensar que estoy loco. Espero que no me pregunte a dónde me dirijo. No me creería que a una ciudad de Homero. Así que después de todo, el mundo de Homero aún sigue vivo. La búsqueda del catálogo de Homero nos lleva a lugares olvidados del territorio griego. Mi viaje me llevó a más de 40. La mitad de los 164 nombres han sido identificados hasta ahora, y todos los que han sido examinados han mostrado huellas de ocupación micénica. Pero lo más importante es que algunos fueron abandonados después de la caída del mundo micénico y no se reconstruyeron sino hasta mucho después de la época de Homero, lo que prueba que al menos algunos del catálogo se remontan a la Edad del Bronce. ¿Por qué el catálogo fue compilado exactamente? Quizás nunca lo sabremos, pero existe la posibilidad de que se base en un hecho real. Lo que nos trae de regreso a las primeras líneas del catálogo y a la rocosa Áulide de Homero. Aquí, según la leyenda, se reunió la armada para ir a Troya. Aquí, Agamenón sacrificó a su hija Ifigenia, y Finacia, como la llamaba Homero, para tener buen viento. La entregó a la diosa Artemisa, como se creyó posteriormente y donde se erigió el santuario clásico de Artemisa. Sus ruinas todavía se ven a la sombra de una fábrica de cemento. Por la vía del tren se llega a un extraño valle desierto, árido y siniestro. Casi un lugar prohibido. La Áulide de la Edad del Bronce se situaba frente a los famosos estrechos donde se unían las mareas. Se dice que aquí fue donde ancló la flota griega. Sobre la pequeña bahía existe una acrópolis de piedra donde se encontraron los conocidos almacenes de alfarería micénica, aunque ahora están cubiertos completamente por polvo de concreto. Se encontraron tumbas del período micénico cuando se empezó el trabajo de construcción de la fábrica, y también se encontraron trazos de un asentamiento micénico en el nivel inferior, alrededor del santuario. Así que esto es parte del catálogo, y la historia encaja perfectamente con la arqueología. Y si es cierto que los jefes griegos se reunieron en Áulide antes de zarpar, entonces pudo ser en esta acrópolis donde sostuvieron su última celebración, aunque ésta se opacó con sangre por los eventos que tuvieron lugar ahí abajo, en el santuario de Artemisa. Homero no comenta nada sobre el sacrificio de Ifigenia. Es la tradición griega posterior la que nos da los detalles. En Áulide esperaron, mientras la falta de viento provocaba un costoso retraso. Cables y cascos oxidándose, la flor de Grecia desperdiciándose. Entonces llegó el profeta del ejército con la solución. El viento cambiaría con una ofrenda a los dioses. La sangre de una joven. Ni sus oraciones, ni las súplicas a su padre, ni su juventud contó para los generales. Su padre oró y dijo a los demás que la sujetaran como un cordero en el altar, que taparan su boca para acallar el ruido que pudiera ser una maldición a su casa real.
Agamenón se obligó a sacrificar a su propia hija para dirigir una guerra por culpa de una mujer sin fe. ¿Sucedió esto en verdad? El sacrificio pareciera un cuento de hadas. Cuando conozcamos más de la Edad del Bronce, entonces seremos capaces de identificar qué parte de la leyenda de Homero tiene una verdad más oscura. En conclusión, Homero se ubica al final de la tradición oral, lo que lleva a la historia a una época anterior. Se necesitó de generaciones de bardos para refinar el lenguaje en el que él relata la historia. Y enclavada inextricablemente en ese lenguaje de estrictas reglas, se encuentra la Troya misma. Me parece entonces que existe una buena razón para pensar que la expedición en contra de Troya fue un hecho fundamental y trascendental de la historia, y todo se remonta a la Edad del Bronce. Se puede negar que la guerra de Troya se llevó a cabo, pero entonces no se tiene un pretexto histórico o arqueológico para explicar la creación de la leyenda de Troya, ubicada en la colina llamada Hisarlik, en cualquier momento entre el fin de la Edad del Bronce y la época de Homero en el siglo VIII a.C. Para mí, esta es una objeción total para aquellos que niegan que la guerra de Troya existió. Una frondosa y abandonada ruina en un punto muy poco poblado del noroeste de Anatolia, es difícil ubicarlo como el escenario del poema épico nacional griego, a menos que en algún momento del pasado sí haya sido el foco de la guerra y de hazañas tan memorables que incluso más tarde los bardos la celebraban en sus cantos. ¿Fue difícil morir, Aquiles? ¿Tan difícil morir? Tú lo sabes, yo no. Mucho más feliz soy yo.